Coronel Gentil Almario Viera. Bienvenido a la barbería. ¡Qué honor! Gracias, William. Estar con usted aquí significa hablar de cosas muy importantes. Hablar, por ejemplo, de sus obras, de Francisco Miranda, de Benjamín Herrera. Hablar del ejército colombiano. Hablar de los sombreros de Suaza, de donde usted es. Empecemos hablando de Suaza. Me parece interesantísimo. Al sur del Huila, ¿no? Sí, claro. Al sur, al sur, al sur. Yo tuve la fortuna de niño ver cómo funcionaba el comercio y cómo funcionaba la fabricación del sombrero Suaza. El día de mercado en Suaza llegaban 4 o 5 mercaderes o compradores, mejor, de los sombreros. Se subían en un asiento en la plaza y las campesinas rodeaban a ese hombre comprador parado en ese asiento para ofrecerle su sombrero. Había una cosa singular en eso, y era que ellas no hablaban. Ellas estiraban el brazo con el sombrero en la mano y el comprador lo cogía, lo miraba por todas partes y le decía 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, bueno, de acuerdo a la calidad del tejido. La campesina, si estaba de acuerdo, le decía, bueno, lo recibía y le daban sus 3.000 o 4.000 pesos. Si no decía nada, quería decir que el negocio no había cuajado, no se daría, y entonces ella iba a donde otro comprador a hacer el mismo ejercicio, levantar la mano con el sombrero. Eso se daba cada 8 días. Era una forma muy folclórica, bonita. ¿Es el mismo sombrero Panamá? El mismo sombrero Panamá, que se llamó Panamá porque en la época de construcción del canal lo necesitaban los obreros. Los obreros que construyeron el canal por el sol, por la intemperie terrible del trópico y toda esa cosa, necesitaban protegerse del sol. Y entonces lo llevaron a Panamá. Además se puso de moda en Europa. Y el sitio por donde el comercio de Sudamérica, a pesar de todavía no existir el canal, se hacía con Europa por Panamá. Del sur, los viajeros, los turistas, los comerciantes llegaban a Panamá, hacían el tránsito por la zona del canal y salían hacia Europa por el Atlántico. Entonces era un sitio de venta que mejor no lo podía ver. Por eso lo llevaban a Panamá y se llamó el sombrero Panamá en Europa, en Estados Unidos y en todas partes. Se quedó con ese nombre. Era el sombrero Suaza. Su vena por la historia, ¿de dónde nace? Porque lo veo hablando del precursor, sí. Francisco Miranda. Bueno, pues es una pregunta interesante. Siendo yo niño, en Suaza, mi papá él era ganadero y era un hombre que por las tardes llegaba a la casa indefectiblemente a leer el periódico o los periódicos, porque a él le llegaba El Tiempo, El Espectador, El Siglo y algunas revistas que se editaban en ese tiempo. Entonces él llegaba a leer y tenía una gran vocación por la lectura. Cuando yo tenía 4 o 5 años estaba en plena efervescencia la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Y entonces veía en las fotografías y le oía a mi papá comentar con sus amigos asuntos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo que tenía que ver con la Armada en el Pacífico, Hawái, Japón, después ya la bomba atómica, etcétera, etcétera. Y se me fue despertando el interés por los asuntos que tenían que ver con la historia. Y fue así como también se despertó en mí la vocación militar. De ahí nació mi vocación por la milicia. Intenté irme a la Armada y estudiando en el colegio en Garzón, haciendo bachillerato, la idea era irme a la Armada, pero llegó una comisión de la Escuela Militar a hacer el reclutamiento, hacer la información. Vengan para acá. Vengan para acá los exámenes. Lo que tiene prohibido Petro en Bogotá. Exactamente. Entonces allá hicieron los exámenes y todo, y había un amigo de apellido Cabrera, muy querido, en Garzón, que los dos habíamos pensado en irnos a la Armada. Le dije yo a Mario Cabrera, le dije, entremos aquí a este salón, nos hacen los exámenes, después nos hacen los exámenes físicos y sabemos si servimos para la Armada o no, porque los exámenes eran iguales.
Entonces, de una vez descartamos, si eso no se puede, pues sabemos a qué atenernos. Dijo, sí señor, tienes razón. Nos centramos, yo pasé los exámenes, él no pasó y llegué al ejército. Y heme aquí retirado hace 30 años. Retirado hace 30 años. Hace 30 años. En el año 85 me retiré, ya en el grado de coronel. Y entonces ya en servicio activo pude concursar con el libro de Benjamín Herrera. El tema del libro no fue escogido por mí. El Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares establecieron 10 títulos y a mí me dijeron, si quiere participar, participe con la historia del general Benjamín Herrera. Y por eso el libro. Pero ahí hay muchas cosas. Sí. Ahí está el tema de Panamá. Totalmente. El tema de Panamá, pero no se puede entender sin la Guerra de los 1000 días. Por eso. La Guerra de los 1000 días En fue ese libro el usted disparador de la pérdida de Panamá. En ese libro usted y la hace... llevada, Sí. la llevada de la guerra a Panamá tuvo implicaciones más que políticas, geopolíticas, porque Colombia perdió a Panamá por haberse llevado la guerra del territorio colombiano a Panamá, que Claro. era pues un departamento nuestro, Obvio. pero de todas maneras desde el punto de vista geográfico. Era la prolongación del Chocó. Exactamente. Entonces, esa llevada de la guerra allá, a sabiendas que no era la solución de la guerra, nos hizo perder a Panamá. Porque, ¿cuál es la razón de fondo y cortico? Estados Unidos estaba... No, cortico no, extiéndase, porque es que usted es una delicia. Es que recoger una persona como usted aquí, los Estados dándonos una cátedra de historia, Gracias. esto es un orgullo, un honor muy grande para la amable teleaudiencia de la barbería, que Gracias, Willy. tiene su señoría un pozo de sabiduría para tantas cosas. Gracias, Que Willy. es la memoria histórica de este país que se está perdiendo. Gracias, Willy. Antes de que nos la cambien desde La Habana. No la pueden cambiar. No, la están cambiando, jefe. Entonces, nosotros perdimos Panamá, decía, fundamentalmente porque los Estados Unidos estaban empeñados en que había que solucionar el problema del tránsito aéreo entre el Pacífico y el Atlántico. Claro. Sin eso no podría la actividad económica mundial tener un desarrollo, y menos los Estados Unidos. Además estaba la teoría del almirante Mahan. ¿Tránsito aéreo o marítimo? Marítimo. Estaban las teorías del almirante Mahan, que los Estados Unidos las estaban siguiendo a pie juntillas para el desarrollo de sus fuerzas militares, y especialmente de la Armada. Y el almirante Mahan insistía en la necesidad de las comunicaciones marítimas entre los dos océanos, Pacífico y Atlántico. La guerra en Panamá llevó a la máxima pobreza al departamento de Panamá. La guerra de los 1000 días hizo que colapsara Panamá. En esas condiciones de inseguridad, de pobreza, de miseria, pues era imposible. Epidemias. Y epidemias, la salud prácticamente no existía. Entonces, eso generó. Como ahora en Colombia. No, es que ese es un punto que vale la pena insistir en él, porque el país está dedicado a otra cosa, que es lo que llaman, entre comillas, la paz. No. Y lo demás se quedó velado. La salud, la educación, la justicia. De hecho, el gobierno está dedicado única y exclusivamente a pensar en la paz, y el resto que se lo lleve el diablo. Esa es la realidad, por un premio Nobel, por algo que... No más, por salir en una portada de una revista. Exactamente. Pero sigamos hablando de Panamá. Sigamos con Panamá. Bueno, el general Herrera, después de la batalla de Palo Negro, en la cual fue derrotado el Partido Liberal. Era una cosa entre liberales y conservadores. Clarísimamente. Porque es que en ese libro usted hace un relato bastante bien... Bien y concreto lo hago sobre eso. Porque han querido desvirtuar eso y diciendo que eso no fue así. No, la realidad clarísima era que el Partido Liberal estaba sublevado contra el gobierno, contra el Estado colombiano. Eso es así de claro. No fue necesariamente entre los dos partidos, fue el Partido Liberal contra el Estado colombiano. Perdió el Partido Liberal, ganó el Estado colombiano, materialización de esa victoria fue la batalla de Palo Negro. Palo Negro. Cuando los que salieron... Que se hizo aquí. Aquí al lado de Bucaramanga. De Bucaramanga, donde ahí está el aeropuerto. Ahí en el aeropuerto. Exactamente. Ahí en Lebrija y eso. Fue a machetazo limpio. Exactamente. Esa batalla hizo que los restos del ejército liberal, con Herrera a la cabeza,
buscaran la salida para Panamá. Porque Panamá era un departamento como todos los que hemos dejado al margen, Chocó, Nariño, etcétera, en lo que respecta a la costa, La Guajira, etcétera, el sur. Bueno, Panamá pensó Herrera y el Partido Liberal, es la salvación para nosotros ganar la guerra. Resulta que tuvo éxito, el general tuvo éxito en Panamá, organizó un ejército, él era un gran organizador, organizó el ejército, dio unas cuantas batallas y se hizo prácticamente dueño de Panamá, en perjuicio de las ideas que había con relación a la construcción del canal y a las ideas nacionalistas colombianas. Pero él también sabía, a pesar de que no era un hombre de gran ilustración, pero sí tenía la suficiente para entender que desde el punto de vista estratégico él no podía hacerse a la victoria total en la guerra de los 1000 días. ¿Por qué razón? Porque mientras no se capture, en el caso colombiano, la capital de Colombia, no hay ganador. No existe la posibilidad de decir ganamos la guerra. Aquí puede haber ejércitos por todas partes, en el Cauca, en la Cordillera Central, en Nariño, en donde crea, pero mientras no se ocupe la capital de la República, se tome el gobierno, no hay nadie que haya ganado la guerra. Y él sabía, no tenía medios de transporte para traer su ejército al interior del país. No tenía los fondos suficientes para eso, eso vale una gran cantidad de dinero y menos sin medios de transporte. Los barcos que tenía disponibles eran 3 o 4 cacharros, de manera que era bastante improbable que él lograra eso. Por eso, de ahí nació, de esa imposibilidad, lo del Tratado de Wisconsin. Eso no fue porque fueron amables y que... No, es que no se podía, es que no había ninguna posibilidad de resolver el problema bélico con las armas, sino firmando una capitulación. Y se firmó en el Wisconsin. Entonces, eso es clarísimo. Herrera pues estuvo todo en eso, pero lo de Panamá, que es lo del fondo. Estados Unidos dijeron, mientras esta situación de guerra no se resuelva, no hay nada que hacer. Por eso buscaron, con utilización de la inteligencia, vale decir subrepticiamente, subvertir el orden en Panamá y hacer que el Batallón Colombia, así se llamaba el batallón que estaba en Panamá, se entregara a los organizadores del evento político en la ciudad de Panamá, de buscar la independencia y buscar el favorecimiento de los Estados Unidos. Uy. De ahí nació la separación de Panamá. Entonces, eso en detalle pues es largo. En el libro, el general Benjamín Herrera está en términos muy generales y con el respaldo de documentos que vale muy bien la pena leerlos cualquier día de estos. Pero ese es el origen de la pérdida de Panamá y está en el libro. Como se puede dar el origen de la pérdida de San Andrés y Providencia por cuenta de Nicaragua con el eje del mal que representa hoy por hoy Cuba, Venezuela y el mismo Nicaragua, porque están amenazando, ¿y de qué manera? Estamos reviviendo un poco de cosas 100 años después, o más de 100 años, sí, con San Andrés y Providencia, cuando Nicaragua se nos quiere ya nos quiere meter hasta a las costas claro, de Cartagena. Y eso tiene una razón. Colombia no ha tenido claro nunca el sentido de la soberanía. Por eso nosotros hemos siempre perdido territorio. Siempre. En negociación con Venezuela perdimos, en negociaciones con el Brasil perdimos, en negociación con el Perú perdimos. Entonces hemos sido unos perdedores históricamente sostenidos. Mientras tanto, Chile, por otro lado, ha sido siempre el ganador. Claro. A cada país le ha quitado un pedazo. Claro. A Bolivia lo dejó sin mar. La guerra del Pacífico no fue otra cosa que la materialización de esa política de los chilenos de no perder un centímetro y antes aumentar su territorio. Y también de castigar hasta cierto punto y hacer escarmiento en los vecinos con respecto al cuidado de la soberanía. Porque esa guerra del Pacífico se generó porque Perú y Bolivia se pusieron de acuerdo para incidir sobre Chile. Y resulta que Chile
aceptó el reto, se inició la guerra del Pacífico y perdió Perú territorio y Bolivia la salida al mar. Así es. Ese fue el resultado de la guerra del Se Pacífico. quedaron con Por eso ellos son tan reticentes, los chilenos, en pensar en arreglar el problema así tan fácil como lo cree Evo Morales. Él cree que eso es dos no es así tan puntadas fácil. y que eso se Eso, arregla. 2 cucharadas de caldo y mano en la presa, no. Eso no. Ahí la cosa es muy larga y difícil. Vámonos para Francia y hablemos de Francisco Miranda. Bueno, Francisco Miranda, como lo digo en el libro, fue el verdadero precursor de la independencia americana. Americana. Nosotros tenemos en Colombia, concretamente en Colombia, a Nariño. Indudablemente es un hombre de grandes méritos, muchísimos méritos. Lo que usted les quiera poner los merece y los tiene. Pero fue con relación a la Nueva Granada, a Colombia, escuetamente. Miranda fue con relación al continente. Al continente, sí. Que lo llamó Colombia. Él tenía una visión muy amplia, muy grande. Él tenía un alma más grande que cualquier otra interpretación que se pueda dar de sentimientos, concepción y entendimiento de la realidad. ¿De qué hablaron Bolívar y Miranda? Que nadie supo. Bolívar y Miranda nadie supo. Bolívar fue subalterno de Miranda. Por eso, y estuvieron en una reunión. Estuvieron en una reunión porque desafortunadamente Puerto Cabello, que era el puerto más importante de Venezuela, puerto militar más importante de Venezuela, lo perdió por descuido Bolívar con relación a los españoles. Eso generó una serie de problemas que aún todavía la historia no ha aclarado completamente. Y no han querido aclararlo, además, pero hizo que Miranda tomara algunas medidas críticas, como fue su armisticio con los españoles, que se lo criticaron, y la clase dirigente venezolana, que no lo apoyaba en su totalidad, tampoco le perdonó que hubiera firmado el armisticio. Ellos querían que se sacrificara, que mejor dicho, que lo que tenía de ejército lo llevara a la guerra y lo acabara, y en ningún caso aceptar que él fuera a hacer un armisticio con los españoles. De ahí se prendió, indudablemente, políticamente hablando, la posición que adoptó Bolívar, que fue la de los dirigentes importantes de Caracas en contra de Miranda. Miranda tenía que salir, fue una de las imposiciones del armisticio, tenía que salir de Venezuela para que se hiciera valedero el armisticio. Entonces salió hacia la costa con el ánimo de embarcarse y salir de Venezuela. Pues allá cayó Bolívar con sus amigos, lo capturaron y se lo entregaron a los españoles. Ese fue uno de los pecados grandes que la historia ha tenido para colgarle a Bolívar. Eso y la muerte de Piar, el general Piar. Lo fusiló Bolívar supuestamente por indisciplina, supuestamente por deslealtad y supuestamente... ¿Y qué pasó con José María Córdoba? José María Córdoba es un caso diferente, pero que también tiene que ver... ¿Otro descuido o qué? Tuvo No, que porque ver- es que yo tengo memoria histórica porque yo me he levantado al lado de ustedes y ustedes me han enseñado todas estas cosas que a uno se le van quedando de las ¿no? Y usted lecturas. como buen antioqueño conoce esa historia, Sí. porque en primer lugar Córdoba pues era de su tierra, en segundo que- lugar allá murió, Es que en tercer cuando lugar cuando uno habla con su venia, mi coronel, con hombres como Raúl Tamayo Gaviria o como el profesor Espinosa en el Valle, uno dice, son hombres amigos de la memoria de José María Córdoba, pero hasta la saciedad, y lo defienden, y son unos apasionados por lo que representó ese mozuelo, claro, a quien le acomodaron de cierta manera ciertos amoríos que él nunca tuvo con Manuelita. Manuelita más bien le cobró a él el hecho
de que él no le ponía cuidado. Yo no sé, son chismes de cocina o cuento o no. No, hay algo de historia en eso, A ver, pero lógicamente acomodada a muchas circunstancias, en parte. Cuando Bolívar se él, vino... le hablaba de Espinosa, Gustavo Espinosa, Sí, del Valle. sí. Sí. Cuando Bolívar se vino del Perú a buscar arreglar el problema que había aquí gravísimo, porque principiaba a hablarse de la separación de la Gran Colombia. Él tuvo que venirse del Perú casi corriendo, si es que eso cabe dentro de esa distancia y las posibilidades de transporte de la época. Se vino e inclusive dejó a Manuelita en Lima, que la tenía allá. Manuelita entró en problemas con el gobierno, con los nuevos gobiernos del Perú y el gobierno último, porque pues ella era afecta a Bolívar en el 100%. Total. En absoluto tenía ella una fuga en ese aspecto. Se vinieron en un barco después de que allá hubo un problema de insurrección de un batallón colombiano. Entonces ella se vino y en el barco en que venían, esos eran pues barcos pequeños, estrechos, incómodos, las mujeres no estaban previstas para ser transportadas en ese tipo de aparatos, pero ella venía ahí con lo que quedaba de ese batallón, con militares y todo, y ahí venía Córdoba. Lógicamente, Córdoba era un hombre muy estricto en esa parte. ¡Qué cuento tan bueno! Él era muy estricto en asuntos relacionados con eso, del trato con las mujeres, etcétera, y sabía pues que era el amor de Bolívar, etcétera, etcétera. Y ella, Manuelita, le enrostraba eso en cualquier momento, porque ella no era una persona que dijéramos muy, ¿qué le digo yo? Ella era políticamente incorrecta en muchas cosas. Entonces ella no tenía la habilidad para manejar ese tipo de situaciones. Y hubo choques, hubo contactos ahí negativos entre Manuelita y Córdoba en el viaje de regreso a Colombia. Córdoba se quejó ante el Libertador y él entendió la situación y después vino y se agravó acá con Santander cuando quemó un muñeco diciendo que era Santander, hizo que la guardia lo fusilara, etcétera, etcétera. Córdoba no estaba de acuerdo con eso. Él consideraba que eso era escandaloso, que eso era innecesario, que eso no podía a esa altura del gobierno darse. Y Córdoba además tenía muy buenos consejeros. El que hoy se llama embajador o el encargado de negocios de Inglaterra en Colombia, tenía una hija muy bonita que Córdoba la pretendía con posibilidades de matrimonio. Entonces el inglés y Córdoba hicieron una muy buena amistad. Y él le... El suegro, mejor dicho. Exactamente, era su suegro. Y el hombre le influía mucho a Córdoba acerca de la política que estaba ocurriendo. En últimas, la realidad es que Córdoba entró en una situación de descontento general total y desconoció la autoridad de Bolívar. Entonces se fue a Antioquia, allá armó un batallón, armó unas tropas, las organizó, trató de disciplinarlas y con eso se enfrentó a tropas que mandó Bolívar. Eso terminó en la muerte de Córdoba. Claro. Hay quienes dicen el asesinato de Córdoba. El hecho es que... a él lo remataron. Él lo remataron. Él estaba herido y se metió a una casa campesina. Exacto, ya fueron por él. En esa casa lo mataron a machetazos. Lo pelaron, allá lo picaron. A machetazos lo mataron. Sí. Entonces, esa es la muy resumida historia y el final de Córdoba, lamentable, triste y por demás. Pero yo no puedo dejarlo ir sin que me hable. ¿Por qué no se ganó la guerra? Bueno. Porque eso lo vamos a seguir sufriendo y lo estamos sufriendo y va a seguir materializando. Porque aquí hay una vaina de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Claro. Y se ha perdido la guerra en los escritorios. Pero usted que es el que sabe, bueno, William, explíqueme. Eso es la realidad. La guerra no se ganó. Yo no digo que se perdió la guerra, y ahí lo explico muy bien. La guerra no se perdió,
pero no se pudo ganar. No siempre no ganarla Pero es usted, perderla. pero usted hace un juego de palabras que le cuento, lo enreda uno. No, bueno, la guerra no se ganó, pero no se perdió. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que hacer la claridad. Inteligente. No se perdió la guerra. La guerra se está perdiendo ahora, políticamente hablando. Sí, totalmente. Exactamente. Entonces la guerra no Ahora, estaba... ahora, en este año. Bueno, ¿por qué no se ganó? Eso hace 5 años se escribió. Sí. No se ganó porque hubo una guerra política y una guerra jurídica. Exacto. Ambas cosas se confabularon para ir en favor de la extrema izquierda y de las FARC concretamente. Todo lo que oliera a combate de las FARC estaba vetado, estaba por debajo de cuerda, manejado de una manera criminal. La justicia fue infiltrada como se infiltraron todas las demás organizaciones por parte de la extrema izquierda y de las FARC. La justicia está infiltrada actualmente como producto de un trabajo que se viene haciendo hace 15 años. No son 50, como dice la gente de la guerra, no. Hace 15 años principió la infiltración de la justicia. La educación, principió la infiltración en la educación y eso es una patria perdida. La educación en Colombia no se podrá arreglar mientras no se solucione ese problema. Se politizó también la salud. Por eso tenemos todo lo que tenemos. Por eso se roban la plata a toneladas, a volquetadas se roba la plata. Se inició con algún éxito a buscar la penetración de las fuerzas militares, con algún éxito. Porque tenemos dentro de las fuerzas militares gente que no es una gran mayoría, pero que sí hace mucho daño, con criterios que son nacidos de esa guerra política y de esa guerra jurídica. Y si no, miren 2 o 3 ejemplos nomás. Primero, a alto nivel. En la Escuela Superior de Guerra, que es donde se hacen desde el punto de vista intelectual los generales, ha habido fallas gravísimas. ¿Cómo? Hay un curso allá que se llama de información sobre defensa nacional, que corre parejas con el curso de altos estudios militares. El curso de altos estudios militares lo hacen coroneles para ascender a general. Es el curso que es 1 año. Pero, como le digo, corriendo parejas con ese, hace años existe el curso de información sobre defensa nacional que simplificadamente lo llaman SIDENAL. A ese curso de 2 o de 3 meses principiaron a invitar civiles, cosa que está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el error consistió en principiar a llevar civiles de extrema izquierda, a que se enteraran de todo el funcionamiento de las fuerzas militares del Ministerio de Defensa y de todo lo que tenía que ver con la defensa del país y del Estado. Eso ocurrió. Para citarle un solo nombre nomás, que actualmente está en el tablero político, y se puede averiguar cuánta gente más hizo curso de eso. Clarita López fue invitada e hizo el curso de información sobre defensa nacional a sabiendas de que ella es la cabeza de esa señora del jefe del Partido Comunista que es Carlos Romero. Exactamente. Eso lo sabía el ejército, lo sabía la institución militar, sin embargo ella hizo curso. Ella es graduada en información sobre defensa nacional. Estoy hablando de la Escuela Superior de Guerra. A la Escuela Superior de Guerra con mucha frecuencia llevan gente que diría uno, ¿por qué llevan a esa persona? Por ejemplo, a dar conferencias, a ese curso de altos estudios militares como al Iván Cepeda. Ha sido invitado a dar conferencias a la Escuela Superior de Guerra. También ha ido Piedad Córdoba, a dar conferencias a los coroneles que van a ser generales. Entonces, indudablemente... ¿Y eso era cuando era ministro de Defensa Juan Manuel Santos? ¿O qué? Pues también, eso viene de un poco más atrás, pero eso pasó también ahí. Pero bueno, bobo que fuera yo para no entender. Exactamente. Entonces, fíjese usted que
ha habido una penetración lenta, pero precisa y marcada. Entonces eso significa que dentro de las nuevas generaciones de Se les mandos, metió el marrano a la cocina. exactamente, eso es así. Y por eso hoy se dice, y no sin razón, que tenemos generales desescalados y tenemos generales progresistas, porque tienen ideas que no son las que en un principio rigieron la institución militar, sino una manga ancha principió a hacerse patente dentro de esa circunstancia, de la parte didáctica y formativa de los cuadros de las fuerzas militares. De manera que eso tiene que ser motivo de reflexión para entender cuál es el problema de hoy en día. Pero ahí no nos podemos quedar. El problema de la infiltración que tiene que ver con la justicia es que llegó a convencimiento del militar raso y del militar de mediana graduación hacia abajo de que actuar era la cárcel. Muerto significaba sumario. Obvio. ¿Y la ruina? Muerto guerrillero era sumario. Y la ruina, porque para pagar abogado tenía que vender la casita. Exactamente. Y la familia, y la bueno, familia, toda no, esa era cantidad de terrible. cosas. Eso fue calando en la mentalidad del militar. Yo no voy a aseverar, y sería insensato decir que hay una desmoralización. No. La desmoralización es muy difícil de, ¿qué le digo yo?, de materializar, porque la moral y el honor militar son intangibles. Es algo que lleva el militar desde el del sin grado hasta el que tiene grado, hasta el más alto, incrustado en el alma. Entonces, no podemos hablar de que las fuerzas militares están desmoralizadas. El comandante que acepte eso está yendo contra la esencia de lo que es mantener la moral en su institución. Eso no lo puede hacer una persona que tenga 2 dedos de frente y 2 orejas. No lo puede hacer. Por eso al general le preguntan, ¿y las fuerzas militares están desmotivadas o desmoralizadas? Dice, no, ¿quién ha dicho? Lógicamente eso no se puede aceptar. El día que eso se acepte, eso ya se acabó. Se ha acabado la institución militar. Pero, insisto, la penetración de la justicia hizo que la Fiscalía se inmiscuyera completamente, inclusive en la parte operacional del Ejército. Hay una cosa que es un principio elemental de táctica, y es que al enemigo, el éxito para poder lograr que rendir al enemigo es establecer el contacto, se llama. Es buscarlo, encontrarlo y tomar contacto con él. Eso se llama establecer el contacto. Para establecer el contacto no se hace con Ave María ni Padre Nuestro. No, eso no, es a no. tiros. A tiros. Y en ese establecimiento del contacto hay muertos. De acuerdo con la Fiscalía, inmediatamente hay un muerto, hay que parar la operación. Entonces ahí se rompe por la base el principio elemental de establecer y mantener el contacto para poder combatir. Eso es para las fuerzas de tierra. Porque el comandante de esa patrulla tiene que llamar inmediatamente, es un capitán, es un mayor, mi coronel, al comandante de batallón, y decirle, tengo un muerto, tengo 2 muertos. Pero aquí era muy grave. Es que usted me está diciendo unas cosas que son aquí ahora en la tierra. Sí. Pero entonces cuando se acaban los bombardeos, ¿qué pasa? Es lo Vamos- único que nos queda. Vamos para allá, para mostrarle por qué es tan grave la suspensión de los bombardeos. Que es lo más grave. Bueno, pero eso tiene explicación en esto, por eso tenía que principiar por esto. Claro. La operación se suspende 3, 4 días mientras llegan los fiscales a hacer el levantamiento del cadáver y determinar que no haya tener más de 3 tiros el muerto, porque entonces hubo un empleo irregular y abusivo de la fuerza. Que no haya un tiro que haya entrado por la espalda, sino que tienen que ser por el frente, etcétera, etcétera. Mientras tanto la operación está suspendida y el sumario principia a andar. Uy, por Dios. Bueno, en esas condiciones, si yo fuera en este momento comandante de batallón, para mí el rezo sería, pueda ser que no vaya a haber contacto. Cuando yo estuve en servicio activo, había que, y buscaba uno, era que hubiera el contacto, Obvio. porque así se cumplía la misión. Hoy en día es, puede ser que no vaya a haber el contacto porque me gano un sumario y me meten a la cárcel.
Bueno, de ahí nace el por qué cobró tanta importancia la participación de la Fuerza Aérea con sus bombardeos en apoyo de allá las quiero llegar operaciones. yo, En el apoyo de las operaciones. porque usted es experto en eso. Porque no es posible que el fiscal mande suspender la operación porque el avión está volando. Y entonces que tiene un tiro, que fue la bomba, que tal, eso no se puede hacer con la Fuerza Aérea. Pero con el Ejército sí. Y esa es la forma de anular prácticamente las operaciones terrestres hasta cierto punto. Obvio. Eso explica el por qué son escasísimas las operaciones terrestres que tienen algún éxito, porque hay esa circunstancia de por medio. Y eso lo estaba salvando la Fuerza Aérea, que el Mono Jojoy, que el otro que mataron en el Ecuador, que bueno, los muertos que ha habido es porque la Fuerza Aérea ha podido participar. Entonces, eso, el negro Acacio. exacto, esos bandidos. Eso lo han entendido las FARC más que el pueblo colombiano. Las FARC sí lo entienden. Ellos dicen, el éxito nuestro está, como ya tenemos el ejército no maniatado, pero sí en condiciones en que esa no es, en que ellos piensen que esa no es la forma para llegar a acabarnos. Hay que eliminar es la Fuerza Aérea o la actuación de la Fuerza Aérea. Por eso la suspensión de los bombardeos es tan grave y por eso se hace, porque así los mandos de los bandidos están a salvo. Eso es lo que tiene que ver con los bombardeos. Esas cosas no se pueden decir muy fácilmente, pero son ciertas. Y nadie le puede decir, usted está loco, usted está diciendo mentiras. No, esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que ocurre. Entonces, por eso es tan grave la suspensión de los bombardeos. Mi coronel, que sea esa la primera parte, haremos la segunda, porque en la segunda me debe Antonio José Sucre. No se me lo quedó debiendo, ¿no? Perfecto, William, sí, señor. Porque ese hombre fue muy importante. Muy importante, muy importante. Y tuvo mucho que ver con Colombia. Total. Como abrebocas, le cuento que los dos hijos de Miranda se vinieron para Colombia. Él quería a Colombia, mucho. Así es. Y uno de ellos murió aquí, con el ejército colombiano. Lo asesinaron en un pueblo de Boyacá, siendo teniente. De todas maneras, quedamos casados para la próxima. Sí, señor, con mucho porque gusto. esto despierta un sentimiento muy especial. Hemos hecho historia y hemos explicado muchas cosas que la gente no conoce, ¿Cierto? pero que su experiencia, su sabiduría nos nutre y nos hace obviamente el homenaje que necesitamos de una persona como usted para enseñarnos tantas cosas, tantos secretos que hay por detrás de estos telones, que solamente personas que están curtidas en el ejercicio de la táctica y del manejo de la historia lo pueden hacer. Muchas gracias, mi coronel. Estuvo con nosotros uno de los hombres más importantes que hayamos tenido en la historia de nuestro ejército, el coronel Gentil Almario Vieda. Muchas gracias. William, gracias a usted.